Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a esta jugada de póker, porque la verdad es que aquí creo que hay lo mejor que puede haber en cartas en el tema de prevención de lavado está presente aquí el día de hoy y gracias a ML Luminous Institute con su director, don César Palacios. César, muchas gracias por esta oportunidad que nos has brindado, pero creo que sobre todo a quien más hay que darle las gracias es a nuestro querido amigo don Alfonso Montoya, que estábamos compartiendo aquí sobre ciertas historias y que creo que inciden mucho en lo que vamos a estar viendo, una perspectiva de Colombia, Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Entonces, una experiencia muy real, muy cierta, muy crítica. ¿Qué más podemos decir? Pues en este caso del doctor y director de Machu Picchu, el mismísimo don Juan Carlos Medina, que pues aunque lo digamos así de tono de broma, pero así de grande y de importante es la carrera que Juan Carlos ha destacado en estos puntos, no solo en el Perú, en República Dominicana, sino por todo el continente y otras zonas que se le agregan. ¿Qué más podríamos decir? Pues bueno, de don Elimelech Moreno, un colega coterráneo de México, para que vean que México sí tiene cosas buenas, por eso tenemos el Elimelech. Yo me quedo por un lado porque estoy como que desterrado entre que si soy pro Trump o pro Sheinbaum, estoy frito en los dos lados, ¿no? Pero bueno, con ello creo que lo que el Elimelech también nos trae es esta vasta experiencia a través de su servicio de asesoría, pero también a través de las asociaciones que él está impulsando tanto. Entonces, creo que esta experiencia práctica en esta interacción que está teniendo con todas las personas en este mundo de prevención, pues nos brinda algo muy importante. Y el día de hoy, pues bueno, no sabemos si se va a contactar con nosotros Katia Morales. Y no es que sea un tema de si ella quiere o no, es que hay un cierto fenómeno que ya no sabemos si es la niña, el niño, el perro o qué es, pero de repente se viene una tormenta por allá. Me va a decir Alberto, ¿y por qué tan informal? Porque bueno, en realidad, cuando estamos hablando de este tema tan importante que son los roles y responsabilidades de un oficial de cumplimiento, señores, a veces hay que ver las cosas con un cierto humor y que las tengamos viendo con un humor no implica que haya una falta de seriedad al respecto. Yo creo que dentro de este Royal Flush que estamos teniendo el día de hoy aquí con estos grandes ponentes, vamos a poder empezar a comprender precisamente todo lo que implica el ser un oficial de cumplimiento, que no es nada más cumplir con un checklist de que lo que te dice la ley si lo cumples o no lo cumples, ¿no? En mucho de el cómo se hacen las cosas, de qué manera se hacen, pero sobre todo algo muy importante que compartimos con Alfonso hace un momento, y esto es en tras bambalinas, es la experiencia que cada uno va desarrollando. Ya los oficiales de cumplimiento a nivel mundial ya están llegando al mismo grado que los médicos. Ya hay médico para trasplante de pulmón derecho, médico para trasplante de córnea, médico para... Ya incluso dentro de los oficiales de cumplimiento empieza a haber un grado de especialización muy alto porque debido a la complejidad de todos nuestros sistemas financieros y del mundo en realidad, pues bueno, tenemos que ir llegando a esos grados y de ahí la riqueza de todas las opiniones que vamos a tener aquí el día de hoy. Si en su momento Katia, debido a este fenómeno natural, no se puede conectar, pues bueno, contamos afortunadamente con la vasta experiencia de Alfonso Montoya. Entonces, Alfonso, yo creo que como en los toros te toca doble ronda, doble toro. Pero antes de hacer esto, yo creo que lo que me corresponde es hacer una serie de comentarios con relación a lo que es establecer una cultura de prevención y de gestión. Y aquí muchas veces se confunde a nivel internacional que establecer una cultura es simplemente mandar un par de correos, tener unas sesiones de capacitación o tener un modelo de capacitación en donde la gente te responde sí o no entendí, pero es muy diferente el si yo mando un mensaje y lo entiendo a que si cada una de las personas que integran la institución con la cual estamos nosotros colaborando en realidad comprenden el por qué, el cómo se hace. Porque ¿qué es lo que sucede cuando no se establece una cultura de prevención? Podemos irnos a los dos extremos. Esto es como en la política. Podemos ser izquierdistas o derechistas, ¿no? A la ultra o al otro. Es o agarro y no me interesa y voy a evitar todos los riesgos y mato el negocio, o me voy al otro extremo y de repente simplemente dejo que pase todo y puedo caer hasta en cuestiones de ceguera voluntaria. ¿Qué queremos decir con esto?
es importante que cuando se va a establecer esta cultura, se debe de comprender y junto con lo que son las altas directivas y lo que son los socios de las instituciones, dependiendo del tamaño con estas, se tiene que entender y definir cuál es la cultura de prevención que queremos desarrollar, porque es una cultura de prevención que conoce del mercado, es una cultura de prevención que de repente tiene que tomar en cuenta lo que sucede en otros países o no, qué sucede con otros fenómenos políticos o económicos que nos puedan afectar. Entonces tiene que venir una definición. Y si se dan cuenta en muchos manuales que ustedes pueden revisar en distintas instituciones cuyos nombres no vamos a mencionar, porque lo pueden ustedes ver en todas las sanciones que hay por allá afuera, en realidad nunca hay una definición de cuál es la cultura que se quiere crear. Simplemente se dicen, capacitamos, damos estos mensajes y estamos constantemente informando a las personas. Pero ¿de qué le estás informando? ¿Con qué intención? ¿De qué manera? Y esto yo creo que habla mucho de ese segundo concepto que estábamos manejando sobre gestión. Y no quiero abordar mucho esto porque en realidad es algo que en un momento, pues el IMELEC, quien maneja esto súper bien, lo va a tocar con mayor profundidad, con mayor claridad. Pues la gestión tiene que ver en tener una meta clara. ¿Qué es lo que voy a gestionar? ¿Por qué lo voy a gestionar? ¿Con qué recursos puedo gestionar? Porque también puedo tener la mejor de las intenciones. Sin embargo, si no cuento con los recursos, si no cuento con los elementos, no voy a poder advertirle a la institución con la cual yo estoy desarrollando mi trabajo dónde puede haber problemas o no. Y esto tiene que ver incluso con el manejo político de las relaciones dentro de la propia institución. No funciona todo simplemente porque ustedes tienen un manual, porque ustedes tienen un procedimiento. También hay que saber manejar la política interna de la empresa y saber manejar la política de la relación de la institución con las autoridades. O sea, no podemos dejar de lado que el oficial de cumplimiento ha venido pregonando durante décadas es que yo tengo que estar al mismo nivel que la alta dirección. Pues entonces, mis queridos colegas, tienen que empezarse a comportar a ese nivel. Quiere decir que sí, de repente van a tener que saber cómo manejar las relaciones entre los distintos equipos para poder sacar los mejores resultados. Hay ocasiones en donde se tiene que compartir para poder manejar presupuestos, donde se tiene que compartir y manejar iniciativas. Entonces, cuando hablamos de esta cultura de prevención y de gestión, es que se tienen que empezar a definir estos conceptos tan importantes. Y creo que para entender esos conceptos, nadie mejor que el IMELEC. El IMELEC, aquí para dar una pequeña introducción, pues bueno, creo que cómo se desarrolla, cómo se implementa una matriz de riesgos efectiva y un programa contra el lavado. A ver, para los que no tenemos ni la más remota idea de este tema, ¿cómo le vamos a entrar a este cabrito? Bienvenido, Limelec, y muchas gracias. No, hombre, muchas gracias aquí a Luminos por la invitación, por supuesto a César Palacios y un gusto siempre compartir con todos ustedes, con Alfonso, contigo, Alberto, con Juan Carlos Medina, puros profesionales amigos que también que tengo el gusto de conocer y de haber compartido diferentes foros con ustedes. Y sí, como bien dices, hay que hablar de estas matrices, estas metodologías de riesgo y te voy a contar algún antecedente, ¿no? Primero que nada, recordemos la parte de Gafi, ¿no? De Gafi, la recomendación uno, por ejemplo, que nos dice que todos los países, así como los sujetos obligados, deben de conocer el riesgo al que están expuestos. Todo esto ya, por ejemplo, hablando de México, nos llega a los sujetos obligados del sector financiero no bancario ya por el 2017-18, donde tenemos que ya desarrollar una metodología de riesgos, ¿no? Y ahí es donde empieza todo este cambio en el sector, ¿verdad? Para poder, porque hay un desconocimiento. Primero que nada hay que ver que existía un desconocimiento porque ya se tenía la parte de evaluación de riesgos a nivel cliente, ¿no? A nivel cliente yo podía asignarles un grado de riesgo de acuerdo a su perfil, a su perfil transaccional, a su operativa, pero llega la parte del enfoque basado en riesgos donde ya la propia, bueno, hablando del sector financiero que ha ido evolucionando y que ya lo tenemos también en el sector, recientemente lo tenemos ya en el sector de actividades y profesiones no financieras designadas, pero llegó hay muchos años antes al sector financiero. Y ahí es donde
empezamos a desarrollar primero estas metodologías, ¿no? Estas metodologías de riesgo donde nos dice, o al final del día, o antes de terminar, sino vamos a tener un resultado del nivel de riesgo nivel entidad. Yo, sujeto obligado, yo, entidad, SOFOM, caja de ahorros, SOFIPO, centro cambiario, transmisor de dinero, voy a conocer el riesgo al que estoy expuesto, pero a nivel entidad. Eso hay que ponerlo, porque ya veníamos arrastrando los niveles de riesgo a nivel cliente, pero a nivel entidad no lo teníamos visualizado ni mucho menos implementado porque simplemente no estaba en la normativa. Nos llega allá, bueno, pues ya hace alrededor de 8, 9 años, donde ya llega todo esto y empezamos a desarrollar esas metodologías donde nos dice, aquí hay que tener esto de la metodología es un proceso, enfoque basado en riesgo es un proceso continuo. Primero habrá que diseñar la metodología. Posteriormente habrá que hacer una implementación de esta metodología que va a resultar en una matriz, que va a resultar en una parametrización de nuestros sistemas y mecanismos automatizados para finalmente obtener una valoración. Voy a pasar a la tercera fase, a la tercera gran fase lo que es la metodología, donde voy a llegar a una valoración de mi metodología. Y ahí justo es donde voy a conocer el riesgo a nivel entidad, al riesgo al que yo, sujeto obligado, estoy expuesto o el riesgo de ser yo un vehículo para que las bandas criminales puedan hacer o utilizarme para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Entonces ahí es muy importante tener visualizado primero que nada estas tres grandes fases, lo que es el diseño, la implementación como segundo paso de esta metodología y por último la valoración. Y ahí voy a tener mi metodología, pero ahí en medio justo vamos a tener en la fase de diseño, tener que iniciar con la identificación. ¿Qué voy a identificar? Voy a identificar los elementos y sus indicadores de riesgos, sus elementos y sus indicadores para posteriormente poder medirlos y poder aplicar mitigantes, ¿no? Que bueno, en esta identificación y en esos elementos de riesgos, evidentemente voy a conocer de mis productos y servicios, los voy a tener como un elemento de riesgo y sus indicadores, si estos productos admiten el uso de efectivo, si estos productos y servicios los ofrezco en zonas geográficas, que sería otro elemento de alto riesgo, de bajo riesgo, qué tipos de clientes como elemento de riesgo voy a tener en mi matriz, si son clientes personas morales, personas jurídicas o personas físicas con actividad empresarial o algún tipo de estructura jurídica, como puede ser un fideicomiso. Entonces será otro elemento de riesgo, ¿no? Y sus indicadores. Física con actividad empresarial, física natural nada más, moral, todo esto voy a tener como sus indicadores y como lo mencioné aquí entre líneas, zonas geográficas. Vendrá a ser otro elemento importante del riesgo. ¿Dónde estoy operando? Quizá yo me encuentro en la ciudad de Monterrey, somos frontera con Estados Unidos, tenemos todavía una parte entre Estados Unidos y nosotros que es el estado de Tamaulipas, que es un estado que ha salido como de riesgo en las evaluaciones nacionales de riesgos evaluado, pues evidentemente si yo opero en esa zona fronteriza, que cabe señalar que no solo Nuevo León, sino que México tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y que hay porosidad y que hay riesgos y que por lo tanto la Evaluación Nacional de Riesgos así nos lo indica y tenemos que adecuar nuestras matrices y este elemento de riesgo es muy importante. Bajo la pena de tener que hacer un análisis más profundo porque tenemos zonas geográficas que están al sur o al interior, que son zonas conflictivas como todos lo sabemos, por estas bandas criminales que son los cárteles de la droga mexicano, que en últimas instancias han sido catalogados ya por Estados Unidos también como organizaciones terroristas y que bueno, entonces depende de la zona geográfica que será otro elemento de riesgo muy importante, pero tendré que echar mano de nuestras evaluaciones nacionales de riesgo, ¿no? Las transacciones, canales de envío, todo esto tendrá que ir en nuestra matriz para finalmente aplicar los mitigantes. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a implementar, quizás si mi riesgo sale alto como sujeto obligado, pues voy a aplicar
toda la parte de reforzar mi gobierno corporativo, voy a aplicar capacitaciones definitivamente, los ejercicios del informe de auditoría que acá en México lo hacemos de manera anual, es otro de los grandes mitigantes para poder bajar, controlar o conocer más a fondo mi nivel de riesgo, y todo eso me va a ayudar para finalmente tener una valoración final, ¿verdad? Y ahí justo inicia de nuevo este ciclo, porque este es un ciclo continuo, lo que es la metodología es un ciclo continuo. De hecho, la normativa nos pide revisarla al menos una vez al año, revisarla cuando tengamos nuevos productos y servicios, calibrarla si sale una nueva evaluación de riesgos. Entonces, todo esto nos va a dar un ejercicio continuo. No podemos dejar a esta matriz simplemente así mi metodología, hago mi matriz y la dejo ahí dormida. No, esto es un ejercicio continuo que vamos a estar siempre identificando. Si saco un nuevo producto, bueno, ese nuevo producto tendrá sus elementos, tendrá sus indicadores y quizás me mueva mi matriz de riesgo. Entonces tengo que estar ahí calibrándola para poder siempre tener un grado de riesgo pues bajo, que es lo que buscamos, ¿no? Estar aplicando mitigantes, estar aplicando, y también evidentemente más allá de lo que ya se venía utilizando el grado de riesgo, esta matriz realmente me va a soportar poder calificar también a mis clientes y usuarios en la parte de calificación de clientes en cuanto a su grado de riesgo, y poder identificar con mayor precisión aquellos clientes que por sus características pudieran representar un alto riesgo para la entidad, y de esa manera aplicar una debida diligencia, poder hacer todo lo que marca la normativa, visita de verificación, revisión de expedientes 2 veces al año al menos, revisión en listas restringidas, con periodicidad y barridos mensuales, etcétera. Todo eso me va a dar de información esta matriz de riesgos. Ahí deriva la importancia y la verdad es que no podemos hacerlo a un lado. Eso es sumamente importante para los sujetos obligados. Lo acabamos de ver acá en México con los dos bancos y la casa de bolsa que fueron señalados por el Tesoro de Estados Unidos como entidades que en algunas de sus transferencias no tenían los controles necesarios y finalmente coadyuvaron bajo la ley del fentanilo de Estados Unidos en traspasos de dinero internacionales a empresas que producían precursores de esta sustancia, que bueno, pues todos sabemos que ha sido una pandemia que ha causado un mal terrible en la población. Entonces, esa es la importancia, no solo del sujeto obligado, evitar sanciones, sino la parte también, y siempre lo recuerdo y lo traigo a primer plano, la parte social que se tiene, la parte de quitar esa sustancia, quitarle ese recurso, detener esa trata de blancas. El bien social es mucho más grande si aplicamos bien estos controles de lo que es la matriz de riesgos. Y bueno, para no extenderme más y darle la oportunidad a mis compañeros, básicamente esa sería la introducción de esta importancia, y hacerle doble clic a esta metodología y matriz de riesgos, querido Alberto y César. El Imelec, qué bárbaro, man. O sea, y nos quedamos con la intención de poder nada más tener un webinario para poder desarrollar todo esto que nos estás platicando, pero gracias por ser tan puntual. El Imelec nos está dando un ejemplo y cátedra de lo que tiene que hacer un oficial de cumplimiento. A veces problemas muy complicados hay que saberlos resumir, y muchísimas gracias. Y yo creo que esto nos da una entrada perfecta para que Katia, si estás conectada, pues nos puedas compartir cómo está este tema del desarrollo de políticas y procedimientos eficaces, ¿no? Relacionados con lo que es la debida diligencia, los beneficiarios finales, porque bueno, parte de lo que nos decía el IMELEC, pues hay que saber con quién estoy tratando, y eso es conocer ese entorno, identificar, investigar y cómo hacerlo. Entonces, Katia, si te has podido conectar, te escuchamos, y si no, don Alfonso, te escuchamos a ti en caso de que Katia de repente por cuestiones del huracán no se pueda comunicar. Un abrazo enorme. Sí, Katia, gracias, Alberto. Katia nos comunicó, está tratando de comunicarse, pero no ha podido hasta el momento. De todos modos, pues el siguiente tema que tiene que ver con desarrollar políticas y procedimientos eficaces relacionados con debida diligencia y beneficiarios finales queda en manos de Alfonso Montoya, un colega y un profesional con mucha experiencia, con más de 20 años en el tema de antilavado de dinero.
una trayectoria extensa en varios países y algo importante que tiene que ver justo con el tema que estamos hablando. Él también ha ejercido el puesto de cumplimiento, de oficial de cumplimiento, lo cual nos puede dar a hablar sobre este tema del punto práctico, que es muy importante para nosotros. Alfonso, te agradezco por tu presencia, por tu colaboración y te dejo con nuestro querido audiencia. Gracias. Gracias, César. Gracias a Luminous Institute por la invitación. Gracias a mis compañeros de panel. Bueno, vamos a tratar un poco de manejar orientarnos un poco respecto de lo que le correspondía a mi compañera Katia. Lo referente a la debida diligencia y las políticas específicas, hay que entender que las políticas en sí son necesarias porque es digamos, es pasar a la parte interna de la entidad lo que la regulación nos obliga. Entonces, las políticas, por lo regular, es conveniente y consecuente que no solo estén lo suficientemente adecuadas, sino que sean cónsonas con lo que nos exige el regulador. Y de ahí unos procedimientos adecuados que obviamente coincidan con la correcta aplicación de esa política, que será lo que validarán obviamente las autoridades o el regulador en los sujetos obligados cuando realicen alguna inspección. Y de igual forma, cuando el programa de la entidad sea sometido a una evaluación independiente por parte de expertos para calificar su efectividad. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Que los procedimientos estén obviamente adecuados a lo que la entidad pretende, a los nichos del mercado donde están orientados sus servicios o lo que pretenden ofrecer. También eso es necesario en forma macro, la debida diligencia de acuerdo a los niveles de riesgo que tenga la entidad, pues obviamente están definidos en innumerables documentos, por innumerables entidades, pero lo más elemental aquí es de que el país respectivo es que sean cónsonos con esa regulación, con esa política y con esa orientación hacia el mercado que pretende la entidad como tal. Entonces, lo básico es, primero que todo, calificar el riesgo de los diferentes nichos de mercado que se tengan, los diferentes clientes de esos nichos de mercado. Calificar específicamente hacia dónde está orientado el riesgo del producto o servicio que la entidad o los mismos servicios de la entidad, y saber que esos riesgos además están lo suficientemente evaluados y contemplados y coincidentes con esas políticas y con esos procedimientos y con esa regulación vigente. Entonces, de ahí la importancia de que la información no solamente lo que empieza bien debe terminar bien, esté lo suficientemente clara en la política, clara en los procedimientos y clara en la forma en cómo la entidad como tal lo ejecuta, que con la periodicidad, por lo regular, en las mejores prácticas, la información de los clientes de bajo riesgo, o voy a hablar un poco más hacia los Estados Unidos, se actualiza cada 3 años, de los clientes de mediano riesgo se actualiza cada 2 años y de los clientes de alto riesgo se actualiza anualmente. Entonces, lo importante es que lo que se indica en la política esté coincidente con lo que exige la regulación y que en la práctica es lo que la entidad realiza y que se fortalece en todos los niveles de la entidad y que de la misma forma se soporta, se respalda y se documenta adecuadamente para que eso nos permita llevar un control adecuado de la transaccionalidad de ese cliente. Entonces, es conocer específicamente los requisitos, plasmarlos muy bien para las personas naturales, para las personas jurídicas, en el caso de las personas jurídicas, los destinatarios finales específicamente, que sean lo suficientemente identificables, que esos procedimientos definan hasta dónde la entidad llega, hasta dónde la entidad valida y hasta dónde la entidad coincide con lo que la regulación le exige. Entonces, lo importante de todo esto es poder contar con información
clara y fidedigna en el momento de una regulación, de una inspección, perdón, de una inspección, de un asunto que pueda comprometer a la entidad. Entonces, si todos los niveles están lo suficientemente cónsonos en la importancia de esa debida diligencia y que la debida diligencia, si se excepciona, pues quede claro el por qué se excepcionó, en dónde se excepcionó y qué soporte hubo para esas excepciones, porque la excepción, como se contempla en los Estados Unidos, obviamente es una violación a la política, pero por algunos aspectos que la misma entidad considere, se hacen excepciones. Esas excepciones se tienen que llevar un control adecuado hasta dónde se llega y adicionalmente, en esa debida diligencia y de acuerdo a los riesgos, ¿dónde se practica la debida diligencia ampliada? ¿Cómo se practica? ¿Para qué se practica? ¿Qué negocios específicamente por su naturaleza deben ser elevados independientemente de las matrices que se tienen a riesgo alto y en consecuencia la entidad realizará un control permanente y expedito sobre ese nicho de mercado, sobre ese tipo de clientes? Entonces, en contexto, la periodicidad con que se actualiza la información, obviamente la regulación en forma macro lo aborda, pero las políticas lo deben tener claro, los procedimientos muchísimo más claros y la práctica debe ser de esa misma forma. Cada vez que la entidad realice una, un corte, siempre se tiene que tener claro el tipo de riesgo de sus clientes, porque eso también incide en el tipo de riesgo de la entidad. Entonces, los clientes de mediano, de bajo riesgo, los clientes de mediano riesgo, los clientes de alto riesgo, que eso esté lo suficientemente adecuado, soportado y adicionalmente lo suficientemente manejado por quienes intervienen en todos los procesos. Entonces, yo diría que la práctica específica de tener una debida diligencia clara y expedita es una clara aplicación y adecuada aplicación de la política en consonancia con lo que es la regulación y la debida diligencia ampliada o debida diligencia mejorada, también definida lo suficientemente claro para ese tipo de clientes de alto riesgo y con la periodicidad que se deba realizar. Entonces, mientras la entidad en todos sus extremos tenga clarísimo el tipo de cliente, la clasificación de los riesgos de esos clientes y la información que esos clientes deben tener para poder realizar negocios con la entidad es de suma importancia. Es crear una cultura específica al interior de la entidad. Hay momentos en que hay casos y hay situaciones que el cliente tal vez no pueda soportar alguna información. Lo importante de ahí, mucho más en los casos de debida diligencia ampliada o mejorada, es que la entidad tenga los suficientes registros de por qué determinada información no está y el seguimiento que se le hace a esa información. En contexto, y para no ampliarme mucho más en el tema, la debida diligencia ampliada o la debida diligencia normal o la debida diligencia de un cliente y la debida diligencia ampliada debe ser constante y permanente y debe ser revisada por lo menos una vez al año para ver si lo que estamos haciendo se está haciendo bien o merece una reevaluación en determinados procesos o en determinados aspectos que el banco, la cooperativa o la entidad que sea desee llevar a feliz término para que eso se fortalezca cada día. En concreto, creo que es esto, Alberto. Estás en mute, César. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Quisiera preguntar a Elimelech o a Juan Carlos si por si acaso tienen algo que agregar a lo que tiene que ver con lo que se acaba de hablar con debida diligencia y beneficiarios finales, algún punto extra o algo que quieren ampliar. Adelante, Juan Carlos. Listo, gracias, Elimelech. Ajá. Bueno, efectivamente, ¿no? Digamos que lo comentó por Alfonso, una realidad en nuestras instituciones.
Si bien es cierto, muchas despliegan grandes esfuerzos para desarrollar la debida diligencia, hay un reto también que queda pendiente, y esto es en toda Latinoamérica, que es el del beneficiario final, ¿no? No siempre llegamos al beneficiario final. Muchas veces las instituciones se quedan un poco en el camino porque pensamos que con el conocimiento del cliente tenemos la tarea hecha. Y en realidad no, necesariamente, porque van a haber algunos donde los clientes no son los beneficiarios finales. Y si pensamos en lo que viene a ser el estándar internacional de Gafi, a lo que apunta Gafi, más que el conocimiento del cliente es el conocimiento del beneficiario final. Ahora, para llegar a él tenemos que pasar por el cliente, evidentemente, por supuesto, ¿no? Pero a veces como que nos quedamos en el camino, ¿no? Entonces, eh, es uno de los retos que generalmente tiende a salir mucho en las visitas de inspección de los reguladores, cuando siempre encuentran algunas observaciones o oportunidades de mejora respecto al conocimiento del beneficiario final. Pero yo creo que esto va a ser un poco más de repente, un poco más de tiempo, que tome una madurez un poco más elevada para que podamos tener la mayor certeza respecto del conocimiento de este tipo de interviniente, ¿no? Como es el beneficiario final. Muchas gracias, Juan Carlos. Ah, Elimelech, ¿tienes algo que agregar? Bueno, sí, yo solamente concuerdo con todo lo que dijo Alfonso y también reforzó Juan Carlos, y lo estamos viendo incluso ahora mismo, la normativa o la coloquialmente llamada ley antilavado en México, la LFPORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Justo se reformó el pasado 16 de julio, entró en vigor el 17 de julio, y da un énfasis a esta parte del beneficiario controlador, como viene en la normativa, que viene siendo el beneficiario final o real. Y pues ya definitivamente esto atiende a la cuarta ronda de Gafi, que tenemos muchos pendientes que pulir en nuestro marco jurídico, que estamos en vísperas de la quinta ronda, que se tuvo que ajustar la normativa y se le dio énfasis a esta parte del beneficiario controlador, que ya se trae no solo de las reglas o del sector financiero, que ya lo estamos utilizando, sino se trae al frente a la propia ley, como coloquialmente ley antilavado, y ya incluso no solo los sujetos obligados del sector financiero, ni los sujetos obligados del sector de actividades y profesiones no financieras designadas, o llamadas actividades vulnerables acá en México, son obligados a identificar y registrar a sus beneficiarios controladores y reservarlos para solicitud de la autoridad, sino ya es una obligación que permea a toda entidad, a toda empresa mercantil que tenga un registro en la Secretaría de Economía, tendrá que entrar y registrarse en un módulo que ya se publicó, pero todavía faltan las reglas y todavía faltan para que pueda ser ya llenado por las empresas, pero todas las empresas tienen la obligación de declarar quién es su beneficiario controlador, su beneficiario final o real, para se vislumbra, que aún no, solo se reformó la ley, pero no se han reformado las reglas o disposiciones específicas, se vislumbra un buró de beneficiarios finales, ¿verdad? Que ya existe en otras latitudes, en otras jurisdicciones, pero esto viene a reforzar lo que bien dice Juan Carlos, que es muy difícil a veces o no llegamos a este beneficiario final. Creo que eso va a ser una gran herramienta y es un paso más a tratar de allanar el trabajo de los profesionales del cumplimiento, que precisamente esto se ha vuelto un reto que ya viene de años y la normativa ha evolucionado para tratar de ir un poquito más allá. Ya se encuentra en la parte fiscal, ya se encuentra en la parte del sector financiero, ahora la traen en la parte de actividades y profesiones no financieras, y bueno, se permeó justo con esta reforma a toda empresa, sea sujeto obligado o no sea sujeto obligado a la ley antilavado, tienes que registrar, identificar y declarar quién es tu beneficiario controlador. Entonces solamente quería redondear eso, pero bueno, para poder ver que esto tiene mucha importancia, que ya se le está dando este grado de importancia y que va a ser quizás una herramienta más que tendrán a disposición los oficiales de cumplimiento para poder llevar a buen puerto esta identificación. Pero solamente era para poner en contexto lo que está sucediendo acá en México. Muchas gracias, excelente, Elimelech. A continuación tenemos el tema de interacción de oficiales del oficial de cumplimiento con las autoridades nacionales en materia de prevención de dinero, financiamiento del terrorismo, y eso nuevamente les dejo en manos de nuestro colega Alfonso Montoya. Gracias, Alfonso.
Gracias, César. Una última acotación en el tema anterior y es de ahí la importancia de que toda la parte del beneficiario final esté desarrollada, obviamente, en los procedimientos de la entidad, ¿no? Hasta dónde se debe llegar, qué se debe hacer y cómo lo quieren manejar. Es lo importante que tengan en cuenta esto. Ahora bien, el tema que me correspondió realmente para esta parte de mi intervención es lo referente a la interacción del oficial de cumplimiento con las autoridades. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido a raíz de los 30 años que casi llevo en este tema, y es que el oficial de cumplimiento, lo primero es, en la época cuando inició esto, era que todo el mundo quería ser oficial de cumplimiento porque el cargo dependía de la junta directiva. Tras ocurrir de los años, la profesión se ha especializado y ya el oficial de cumplimiento no solamente debe tener una figura ante la junta directiva, ante la entidad, sino ante las autoridades. Y es como lo ven los supervisores que que lo vigilan o que lo regulan. ¿Qué tan posicionada está el tema en la entidad? Entonces, mi primera recomendación es que el oficial de cumplimiento, además de su expertise, debe tratar de vender su tema. Cuando digo vender es mostrar su tema de la mejor forma, el manejo que tiene el tema, la posición que tiene el tema de prevención y control y la prioridad que es para la entidad, que la entidad es lo suficientemente robusta en todas sus políticas y procedimientos, que es totalmente cumplidora de su deber en los reportes, en los requisitos que exige la ley, que se toman decisiones no en reacción, sino proactivas hacia lo que se está haciendo en los diferentes negocios que tiene la entidad, que se realizan reportes de operaciones en los tiempos que son, que se realizan investigaciones adecuadas, que cada vez que hay un requerimiento se actúa con la oportunidad requerida, con la claridad expedita de la importancia que tiene el tema para el país, para la entidad y para el sector. Entonces, como se diría, la fama o o la forma como se mire el oficial de cumplimiento es la forma como se asume el tema en la entidad, es la forma como se maneja el tema al interior de la entidad, es la forma como se ha creado una cultura al interior de la entidad. Entonces, esa oportunidad con el regulador, cada vez que hay una inspección, es importante no solamente desde el punto de vista de que yo cumplo, sino que realmente se nota el ambiente de cumplimiento en la entidad, además de estar dirigido en forma adecuada, además de haber una estructura que realmente se preocupa por atacar o por mitigar los riesgos que están asociados a la actividad de la entidad se preocupa por capacitar a su equipo, por capacitar a toda su personal en, en esta práctica que cada día afecta muchísimo a las entidades, que afecta muchísimo a la economía del país. Entonces, cada vez que hay una oportunidad de mostrar a un tercero, en este caso a las autoridades, bien sea la asociación que dirige la entidad, bien sea la misma OIAF o bien sea las autoridades específicas, en el caso de las fiscalías, cuando requieren de información y la oportunidad con que se responden esas inquietudes o la oportunidad con que se reporta determinado caso o la oportunidad con que se toman decisiones relevantes para proteger a la entidad y a sus accionistas de lo que pueda acarrear una mala práctica y obviamente a los clientes, es lo que yo consideraría que es, digamos, relevante para un oficial de cumplimiento. Es posicionar cada día más su tema, es posicionar cada día más a la entidad, es posicionar cada día más el sector. Entonces, la figura del oficial de cumplimiento hoy en día, yo creo que
no solamente cobra la relevancia de que es el encargado de prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al interior de las operaciones que procesa la entidad, sino que realmente está para defender, obviamente, los recursos de la entidad, para colaborar con las autoridades, para ser proactivo en los mismos negocios del banco o de la cooperativa o del puesto de bolsa, el negocio que se requiera, simple y llanamente porque la entidad tiene una persona formada, capacitada, que cuenta con los recursos y que adicionalmente se preocupa porque la entidad cuente con, digamos, el respaldo en todas las líneas de riesgo que hay del tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para protegerla en forma adecuada. Entonces, cuando un oficial de cumplimiento de una entidad, la que sea, está bien formado, está bien dateado del negocio, de los riesgos, de la actividad per se, pues denota que realmente el negocio o la práctica como tal está siendo llevada en forma adecuada. Entonces, de ahí la importancia de atender a las autoridades, de ahí la importancia de interactuar con las autoridades, de que las autoridades sepan quién es el oficial de cumplimiento o el encargado de cumplimiento de la entidad, qué tanto conoce la ley, qué tanto conoce de la regulación, qué tanto conoce del negocio y qué tanto conoce de los clientes que hacen efectivo ese negocio al interior de la entidad. Mi recomendación final, obviamente para no extenderme más en el tema, es que en la práctica lo lógico es tener una buena relación con las autoridades, empezando por el regulador. Eh, es por el bien de la entidad, de sus clientes, de sus accionistas y del personal en general, tener en regla lo que se hace, tener un conocimiento vasto de lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace, e involucrarse lo suficientemente en la operación, que haya un conocimiento amplio y expedito de la operación, y eso obviamente se refleja al exterior, perdón, de la entidad y los contactos que se tengan permanentemente, bien sea con la UIAF, bien sea con las superintendencias o con las asociaciones que reglamentan las diferentes entidades o con la fiscalía. Entonces, cada vez que el oficial de cumplimiento de una entidad, que debe saberlo, debe conocer, además de la ley, debe conocer además de las políticas y los procedimientos, el negocio como tal, eso denota que efectivamente estamos haciendo bien lo que hacemos. Es imposible controlar lo que no se conoce. Entonces, si se conoce bien la ley, se conoce bien el negocio, seguramente se va a poder controlar de la mejor forma y seguramente la interacción del oficial de cumplimiento con las autoridades va a ser mucho más llevadera y la importancia de que ello reviste precisamente por la imagen de la entidad, César. Excelente. Muchas gracias, Alfonso. Eh, Continuamos con nuestro colega Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina, vasta, eh, experto, vasta experiencia y experto en el área de antilavado de activos. Y algo importante para el próximo tema, porque él también ejerció el puesto de oficial de cumplimiento. El próximo tema es funciones normativas del oficial de cumplimiento. Gracias por tu participación, por tu apoyo. Queda el tema en tus manos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, César. Para mí es un gusto siempre poder estar participando en estos eventos de Luminous. Bueno, efectivamente, ¿no? Ahora vamos a conversar un poco sobre las funciones normativas del oficial de cumplimiento. Cuando pensamos en funciones normativas, siempre es importante que partamos de una premisa que es nuestra regulación local. Si bien es cierto, la figura del cumplimiento, del compliance, es muy, digamos, similar en toda la región, siempre cada regulador hace algunas precisiones al respecto de la posición. Entonces, es muy importante que cuando pensemos en desarrollar o atender las funciones normativas, partamos de lo que la regulación local propone, ¿no? Y ya después complementarlo con buenas prácticas internacionales.
Generalmente cuando hablamos de una función normativa del oficial de cumplimiento, podemos estar haciendo referencia incluso a lo que era un inicio, ¿no? En un inicio la función de cumplimiento era una función netamente normativa, ¿no? Una función netamente normativa y es más, era percibido el tema como una función un tanto legal, un tanto jurídica, ¿no? El tema de cumplimiento, ver lo que dice la ley. Pero con el tiempo esto ha ido cambiando, ¿no? La figura del oficial de cumplimiento, si bien tiene un componente normativo que hay que respetar y hay que aprender a manejar, digamos, porque es lo que la regulación local propone, ha empezado a ampliar un poco su alcance y a evolucionar, entiendo yo, lo que viene a ser esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, con el tema del aspecto de la gestión de riesgos. Cuando hablamos de oficial de cumplimiento y las labores, normalmente podemos pensar también no solamente en el ámbito de la función normativa, sino en el ámbito de la función de gestión de riesgos, que es donde las empresas también empiezan a tener algunos eslabones un poco sueltos, ¿no? Porque claro, el tema ya deja de ser un tema netamente jurídico, un tema legal, y se convierte en un tema un poco más operativo, en un tema un poco más de gestión de riesgos, ¿no? Donde, por ejemplo, un oficial de cumplimiento tiene que reaccionar independientemente de la normatividad, ¿no? Un oficial de cumplimiento no necesita esperar que haya una normativa que diga que dé algún dictamen para que ellos no puedan empezar a ejercer, digamos, alguna labor preventiva o de gestión, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, cuando recién empezaron a salir las criptomonedas, no en todos está regulada, de hecho, hasta ahora no en todos está regulada. Eso quiere decir entonces que el oficial de cumplimiento, dado que no hay una normatividad para la criptomoneda en su país, diga, bueno, aquí no tengo nada que hacer porque no hay normatividad. No, así no haya normatividad, él tiene que desarrollar un aspecto de gestión de riesgos, porque entonces el oficial de cumplimiento no es que dependa solamente de que exista normatividad para poder actuar. Él actúa cumpliendo normatividad y siempre que identifique riesgos que puedan afectar a la organización. Entonces, esta función normativa del oficial de cumplimiento no es que haya sido dejada de lado, pero cada vez se ve más robustecida por el ámbito de lo que viene a ser la gestión de riesgos, ¿no? Y esta gestión de riesgos que naturalmente propone un aprendizaje continuo de parte del oficial, porque los riesgos son cambiantes. El oficial de cumplimiento puede tener un gran modelo de gestión de riesgos alineado a la normativa en un momento dado, y esto puede cambiar de un día para otro por una nueva forma de hacer negocios, por un descubrimiento, por alguna de estas variables. Entonces el oficial de cumplimiento tiene que tener la capacidad de poder adaptarse al cambio rápidamente. ¿Y por qué tiene que adaptarse al cambio rápidamente? Porque los negocios no se detienen. El oficial de cumplimiento tiene que estar en capacidad de poder controlar también esas iniciativas de negocios, esas iniciativas comerciales. Si el comercio, si el negocio corre, el oficial de cumplimiento tiene que correr también, ¿no? No puede más bien detener esa evolución porque es una evolución que en el negocio es una evolución que siempre se va a dar. Y si no se da contigo, se va a dar con la competencia. Y también tenemos que tener presente de que en el ámbito privado, sujetos obligados, hay una ardua competencia siempre por mercado. Entonces, la función de cumplimiento, que puede ser entendida a veces como una función normativa de cumplimiento, no debería ser entendida como un obstáculo para el desarrollo de estas nuevas oportunidades de negocio. Es ahí que lo importante entonces de que el oficial de cumplimiento pueda dominar muy bien el giro del negocio en el que él está trabajando, porque entonces él tiene que estar siempre muy, muy alineado a todas estas iniciativas comerciales, procurando mantener los niveles de riesgo de repente a los que ya está, a los que está manejando, a los que haya definido previamente, ¿no? Entonces es fundamental que se pueda tener, digamos, ese mapeo general cuando pensamos en esta función normativa del oficial de cumplimiento, ¿no? Una función que además, desde el punto de vista normatividad, busca poder cubrir también incluso o blindar un poco los análisis que el oficial de cumplimiento pueda desarrollar. Sabemos que el oficial de cumplimiento, dentro de su normatividad, normalmente tiene dos grandes ejes en cumplimiento, ¿no? Tiene un eje un poco más preventivo, donde él actúa antes de, donde la normatividad dice, por ejemplo, que tiene que capacitar empleados, tiene que desarrollar procesos de debida diligencia para conocer al cliente, pero además también tiene un componente un poco más de analítico. Y cuando queremos hacer análisis de operaciones, por ejemplo, que vendría a ser la segunda pata digamos, de esta estructura,
tenemos que esperar que el cliente opere. Para poder hacer monitoreo de operaciones, necesitamos que hayan operaciones. Y las operaciones, si es que se realizan, ya fueron dadas. ¿Qué quiere decir esto? Si encontrásemos una operación sospechosa de lavado, el dinero ya se lavó. Ahí no hay una labor netamente preventiva, hay una labor un poco más de documentar y reportar. Pero ya no prevenimos porque el dinero ya pasó, la operación ya se realizó. Si no, no hubiese podido monitorearla. Entonces, desde el punto de vista normativo, si bien tenemos funciones u obligaciones para cada una de estas dos grandes patas, digamos, del modelo de prevención, tiene que ser un marco normativo que permita adaptarse a los nuevos entornos, que permita adaptarse a los nuevos contextos. A veces uno de los errores que tenemos quienes trabajamos en áreas de control es pensar que los controles están escritos en piedra. Y no, los controles tienen que cambiar. Es más, los controles deben de cambiar cada vez que hay una evolución del negocio, porque ya no podemos tener la certeza de que eh, estemos, por ejemplo, teniendo el mismo resultado el día de hoy en un contexto diferente con el control de otro proceso que ya no está vigente. El control también tiene esa necesidad de poder irse adaptando, sobre todo para no perder efectividad, ¿no? Recordemos que cuando el oficial de cumplimiento, dentro de sus funciones normativas, define un procedimiento de control, se entiende que lo hace también reconociendo que este procedimiento de control es el más eficiente posible dentro de todas las posibilidades que ha tenido disponibles. Porque si no, vamos a tener procedimientos de control en los que se va a fomentar, por ejemplo, un incremento de repente de documentación, de papelería, de formatería, que tal vez no abonan mucho a la función de prevención del oficial de cumplimiento. Recordemos que cuando hacemos labores de cumplimiento, labores de prevención, en general, cuando hacemos labores de control, en cualquier actividad de control, no siempre más es mejor. Porque no podríamos pensar que un procedimiento de control sea más sólido porque al cliente le pedimos que llene 100 formatos y un poco más y nos deje una gota de sangre para saber si es humano. No tenemos que llegar de repente hasta ese nivel, porque más bien podemos poner pesado el proceso operativo del negocio. Y si la industria se vuelve pesada, vamos a desalentar a los clientes. Y si eso ocurre, el cliente va a dejar de operar, el cliente no va a dejar de operar, se va a ir por el ilegal, por el informal, que no tiene regulación, que no le pide llenar ningún tipo de formato para que le haga la operación. Entonces, a veces el exceso de control puede estar ahuyentando clientes y los estamos empujando al sector, a un mercado negro, si se quiere, de operaciones, donde nadie controla nada y nadie revisa nada. De ahí la importancia, César, de que esas funciones normativas del oficial de cumplimiento puedan estar incluidas dentro de un entorno también de búsqueda de efectividad, de eficiencia en el modelo. Si vamos a poner tres controles, que sean los tres controles sólidos. Es mejor tres controles sólidos que 20 controles débiles, ¿no? Porque cada control nos va a quitar esfuerzo, nos va a quitar recursos y nos va a quitar también un poco de competitividad, ¿no? Eso, César, es lo que quería comentarles, digamos, en este primer momento de lo que podrían ser, o lo que yo entiendo, un ámbito de funciones normativas del oficial de cumplimiento. Muchas gracias. Quería hacerte una pregunta aprovechando el tiempo. Eh, Otra parte importante de un oficial de cumplimiento, ah, cuando hablamos de alertas, es la responsabilidad que tiene en escoger un sistema. Muchas veces es la persona mejor indicada. Y otra, implementar las tipologías necesarias, que viene a ese punto, ¿no? Que sean eficaces, cómo poder calibrar. No vale tener 20 que realmente no sirven mucho, que a las 3 como tú acabas de decir. Capaz elaboramos un poquito más en eso, me parece un tema Ujú, importante. ujú. Sí, claro, ¿no? La efectividad, de hecho, ¿no? De hecho, reposa un poco cuando se utilizan herramientas de monitoreo en lograr que éstas nos den resultados, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace varios años, estábamos ayudando a un banco en Sudamérica y una de las premisas y una de las dudas que tenía el directorio, ¿no? La junta directiva era porque este banco había comprado una potente herramienta de monitoreo. Ya la tenían en producción, ya estaba funcionando. Y el directorio lo que hacía era preguntarnos a nivel del comité de cumplimiento al oficial de cumplimiento. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ROS emitimos, cuántos reportes de operación sospechosa emitimos en tal año, tales meses? Ya, digamos, pues, ¿no? 10. Ok. De esos 10, ¿cuántos nacieron de una alerta identificada por el software de monitoreo? Ninguna.
Ninguna. ¿De dónde venían los ROS? Venían porque había una sucursal que avisaba, daba aviso al oficial de cumplimiento, otros por experiencia, el oficial de cumplimiento encontraba y terminaba. Entonces la pregunta que hacían era, ¿y cuántas alertas te genera el software? No, el software me genera, no sé, 100 alertas y ninguna termina siendo ROS. Ninguna termina siendo ROS. Entonces el directorio empezó a dudar un poco sobre la efectividad del sistema, ¿no? Porque decía, entonces, tenemos un sistema que eventualmente genera, identifica, levanta 100 alertas, pero al final cuando las revisan, ninguna tiene visos de, digamos, de operación sospechosa. Entonces el software no sirve. Algunos pensaban, el software no sirve. Y yo creo que a veces no es que el software no sirve, sino es que también depende mucho de la parametrización, ¿no? En ocasiones el software puede ser bueno, pero si las reglas que ponemos son reglas muy difíciles de cumplir, son reglas muy distantes, que no se adapten al perfil del cliente, naturalmente el software nunca va, tampoco va a inventar alertas, o sea, va a responder en función a lo que nosotros hagamos en parámetros, ¿no? Por eso, César, es importante de que cuando en una entidad, ¿no? Un banco, una entidad financiera, se identifica una operación inusual, hagamos periódicamente una calibración de esas alertas, porque a veces puede hacer de que las condiciones del cliente hayan cambiado y no por ese cambio significa que el cliente esté haciendo operaciones ilícitas o operaciones sospechosas porque haya cambiado, ¿no? De repente al cliente lo promovieron, cambió de empleo y se fue a un empleo que gana más. Ahora su flujo de dinero va a ser mayor, pero eso no quiere decir que es una señal de alerta. Lo que hay que hacer primero es actualizar el perfil. Si el cliente cambió de actividad económica, cambió de puesto y ahora va a tener mayores ingresos, tengo que actualizar el perfil, porque si me quedo con el perfil antiguo, cada vez que le abonen su salario me van a salir alertas. Y van a ser alertas que son falsos positivos que termino archivando. Y eso me quita tiempo, me quita esfuerzo. Tengo que tener un analista que está viendo eso y son horas hombre el solamente levantar ese tipo de alertas, ¿no? Entonces, yo creo, César, que cuando hay sistemas automatizados, es muy importante siempre periódicamente calibrar, revisar la calibración de las alertas, ¿no? Excelente, correcto. La última pregunta, algo importante que hay es la parte de reportes, ¿no? Eh, la información, y esto vamos a atar con gobernanza, pero los tipos de reportes que el oficial de cumplimiento debe emitir a, digamos, a la junta de directores, etcétera, donde les notifica, ¿no? Hubo algún nombre relacionado con sanciones, cuántos, ¿cómo es reportes sospechosos se, se llenaron, etcétera. Capaz puedes elaborar un poquito más en ese tema que también es muy importante. Sí, claro. Bueno, dentro de las funciones normativas efectivamente también está la de comunicación y reporte de gestión del oficial de cumplimiento, ¿no? Para Correcto. este punto es fundamental recoger qué es lo que dice la normatividad local, porque, por ejemplo, ¿no? César, acabas de mencionar el tema de que haya alguien implicado en sanciones, que eventualmente podría ser un ROS, tal vez, ¿no es cierto? En países como el Perú, el ROS no puede ir ni a junta directiva, ni siquiera a comité de cumplimiento. No se puede comunicar eso, solamente el oficial reporta y eso queda en secreto entre la unidad de inteligencia financiera y el oficial. Nadie más se tiene por qué enterar, ¿no? En otros países al revés. En otros países, si alguien encuentra una operación sospechosa, tienen que llevarla a un comité de cumplimiento y el comité tiene que aprobar si se envía o no el ROS. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, claro, cuando hablamos de estos reporterías o de informes que hace el oficial de cumplimiento, lo que sí nos queda claro que en todas las jurisdicciones él tiene que hacer informes de gestión periódicos. Dependiendo de la industria, corresponde la periodicidad. En el caso del Perú, por ejemplo, estos reportes de gestión son trimestrales en el sector financiero. Y en el sector no financiero son anuales los reportes de gestión. Entonces, hay una distinción, fíjense, en el mismo país hay una distinción en función al tipo de actividad. Habría que validar en los demás países también si es que existe esta diferencia, ¿no? Y también si existe la posibilidad de contar con un comité de cumplimiento para analizar casos. Porque, por ejemplo, en el caso del Perú, existe la figura del comité de cumplimiento, pero es una figura opcional, no es obligatoria.
Y los que deciden tener comité de cumplimiento, solamente sirve ese comité para mejorar procesos y evaluar riesgos de lavado, no para ver casos puntuales. El comité no puede ver un caso puntual con nombre y apellido, sino solamente ve estadísticas, ve tipologías, pero no ve casos puntuales. Entonces, la reportería y digamos, el manejo de ese tipo de información se da del oficial de cumplimiento hacia la junta directiva y además también hacia reguladores, que pueden ser reportes regulatorios, como por ejemplo registros de operaciones, y otros reportes como sospechosos, que ya son cuando hay una connotación negativa en el reporte. ¿No? No confundamos, pues, hay reguladores que nos piden todos los meses envíame todas las operaciones mayores a 10.000. Ese es un reporte regulatorio, no hay un juicio de valor. Ahí se van todos, los buenos y los malos. En el caso del ROS solamente van los malos, ¿no? Sí, gracias. Aquí en Estados Unidos, del momento que se determina que la transacción es sospechosa, tienes 30 días para reportar. Ah, y la información que se envía a alta gerencia viene a ser simplemente estadísticas, ¿no? Ah, claro. Ujú, 5, 10, 20 SARS, ujú. etcétera. Nada más porque esa información no puede ser divulgada, ¿no? Eh, Exacto. Elimelech, Alfonso, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta o algo para compartir sobre este tema. Adelante, Alfonso. Gracias, Heriberto. No, yo simplemente quería complementar lo precisado por Juan Carlos en lo referente a los negocios de la entidad y me pareció muy acertado como lo abordó en el distinto sentido de que los oficiales de cubrimiento no estamos para dañar los negocios de la entidad. Al contrario, tenemos que procurar que la entidad tenga negocios, que la entidad salga adelante, que la entidad cuente con recursos para poder, eso es un negocio, salir adelante. Entonces, la idea es que el oficial de cumplimiento se involucre cada día más en esos negocios y le brinde la posibilidad a la entidad de identificar los riesgos y mitigarlos en forma adecuada. Entonces, bajo esa óptica, creo que importantísimo que el oficial de cumplimiento se involucre en ese rol, obviamente, comercial, pero de control y obviamente en aras de que la entidad pueda salir adelante. Y eso quería complementarlo, que me pareció esencial específicamente para el rol del oficial de cumplimiento. Adelante, Vile. Muchas gracias, Alfonso. Sí, pues nada más para redondear lo que ya comentaron Juan Carlos y Alfonso. Y bien importante, y me causó mucha curiosidad, es más bien impacto todo esto de los ROS que marcaba este sistema, 100 alertas, ninguna realmente se manda al regulador. Y tiene mucho que ver con lo que les expliqué de la matriz de riesgo, del enfoque basado en riesgo. Recordemos que finalmente, y bien lo mencionaba, le hacía doble clic ahí Juan Carlos, falta de parametrización probablemente. Probablemente no tengo los ajustes, tengo puros falsos positivos y llego a pensar que este sistema pues está de adorno, porque realmente los que reporto son los que me hacen manual como una operación interna preocupante por un canal de denuncias, por esto, y los estoy haciendo arrastrando el lápiz y el sistema no me está sirviendo de nada. Y esto, pues yo creo que más allá de decir el sistema no jala, no jala, no me está funcionando, tenemos que poner una alerta, pero una alerta a todo el esquema de cumplimiento que tenemos, porque quizá no tenemos actualizado nuestra matriz, nuestra metodología, estamos calibrando mal, no estamos identificando bien los elementos de riesgo, no estamos bien en los indicadores y esto me está generando todos estos falsos positivos. Entonces, quizá la herramienta funciona y lo que tengo mal es más bien todo mi estructura, mi marco regulatorio normativo de prevención y no lo tengo bien calibrado y me está resultando en un mal funcionamiento, ¿no? Entonces hay que tenerle ahí mucho cuidado con eso y yo le haría ahí doble clic de tener que calibrar y tener que revisar, como lo mencionamos, que es un ejercicio continuo, nuestras metodologías, nuestras matrices y por supuesto nuestros sistemas automatizados para poder evitar estos falsos positivos. Pero bueno, solamente era para redondear un poquito lo que ya comentó Juan Carlos y Alfonso. Muchas gracias, Disculpa, Elimelech. César. Sí, Disculpa, César. sí, Alfonso. Quisiera hacer otro apunte pequeño en lo que compartía Alimelec y Juan Carlos, y es, me llamó mucho la atención porque en el tema de las herramientas de monitoreo, en un pasado tuve oportunidad de revisar un banco grande en Sudamérica y precisamente por la inadecuada parametrización en 4 meses se acumularon 17.000 alertas. O sea, es ilógico
Esto ni con un batallón de personas podrían solucionarlo o cerrarlas. Entonces, de ahí la importancia de la parametrización. Y la otra parte que compartió Juan Carlos, que me pareció demasiado importante, es el adquirir una herramienta de monitoreo acorde con el negocio. Hace poco, y esto fue muy reciente, me sucedió también, donde un cliente me dice, compramos, discúlpeme la expresión, no quiero hacerle eh, propaganda a nadie, pero me dijo, compramos el Ferrari del monitoreo. Y el Ferrari del monitoreo era una herramienta exageradamente robusta, pero no acorde con la entidad. Entonces, los parámetros que esa herramienta tenía valían 10 veces más su implementación que la misma herramienta. Entonces, era ilógico para el mismo negocio, ilógico para el mismo control, ilógico específicamente para un manejo adecuado del riesgo de la entidad. Entonces, creo que el oficial de cumplimiento se debe involucrar muchísimo más en esa parte de la herramienta de monitoreo, en lo que decía Arimelec, en la calibración que se hace, en el inicio, en la constante del monitoreo. Es demasiado relevante ver hasta dónde la entidad está controlando lo que debe hacer, si se va a adquirir una herramienta, cómo se va a adquirir, qué condiciones tiene para poder operar de la mejor forma. Era esa parte, discúlpame, César, era un No, minutico no, nomás. muchas gracias, es un buen punto. Entramos a la fase final donde, ah, para preguntas y respuestas de alguno de los participantes, por favor, bien sea por chat o usen el micrófono. Le esperamos alguna pregunta, por favor. Claro, aquí estamos a la orden. Si alguien quiere participar ahí por medio del chat, como bien dice César, por medio del micrófono para darle la oportunidad. En lo que sale alguna pregunta por ahí, también hablaban de los comités. Acá en México no es opcional, como lo mencionaba Juan Carlos en el Perú, si no estoy mal, sino acá es por número de empleados, ya sea directo o de servicios complementarios indirectos, por número de empleados y según el sector. ¿Verdad? Según el sector. Hay sectores que por 25 empleados que trabajen de manera directa o indirecta, tienes la obligación de conformar comité. Acá le llamamos comité de comunicación y control, ¿verdad? Como comité de comunicación y control. Hay otras entidades que con 10 empleados, con 15, y así depende el sector en específico, el número de personas que laboren de manera directa o indirecta, tendrás la obligación de conformar comité y reportarlo al regulador quiénes son los participantes. El secretario, el presidente, el oficial de cumplimiento sí o sí tiene que formar parte del comité, ¿verdad? Entonces así más o menos funciona, ¿verdad? Para ir también comentando cada quien aquí la normativa de los oficiales de cumplimiento de cada país, ¿verdad? También obviamente entre las funciones, pues no podrá ser auditor, ¿no? Auditor interno no puede ser juez y parte, ¿verdad? También está la normativa, tiene que reportar a la Junta o al Comité operaciones sospechosas, que como bien decían, pues al final del día se tienen que dictaminar y lo pasa a comité, se tienen 60 días acá en México para dictaminarse y 3 días, una vez dictaminada, 3 días para reportarse al regulador. Son aspectos que en cada país yo creo que se van tropicalizando, ¿no? Pero básicamente son muy similares, solamente para si por ahí sale una pregunta en este tiempo, irla. A lo mejor ya hasta la pregunta la respondí, la que iban a poner, más cierto. ¿Qué pasa con...? A ver, ahí vienen unas preguntas. Adelante, César. Si alguno de ustedes puede coger una directamente, por favor. No alcanzo a verlas Bueno, a aquí. ver, hay una que dice Yaeli Montilla. Dice, ¿qué pasa con la debida diligencia del cliente cuando con un poder que le da una persona que no vive en el país, el apoderado puede abrir cuentas y hacer préstamos? Bueno, si tiene un poder, ¿qué pasa con la persona? Lo abre. O sea, si tiene el poder, puede abrir cuentas porque estaría facultada, entiendo yo. Habría que ver una opinión un poco más jurídica, una opinión legal, de repente, si ese poder reúne las condiciones mínimas para operar, ¿no? Pero indudablemente, Yaili, eso significaría que esa persona puede ser el cliente, pero no es el beneficiario final.
El beneficiario final debe ser el que dio el poder que está fuera del país, ¿no? Entonces, de repente a eso es lo que apuntaba la consulta de Yaley, ¿no? Así Y es. también hay una consulta, a ver, sí, adelante, Elimelech. Ujú. No, no, que nos pregunta María José, si no estoy mal, de Ecuador. Le mandamos un saludo allá hasta Ecuador. Dice, un gusto saludarlos. Una recomendación, podrían dar para poder mitigar una mala integridad de datos? Queda un poco ahí confusa la pregunta, pero no sé, Juan Carlos o Alfonso, quizás sea Bueno, la eh, verificación de datos. Aquí lo que es conveniente y consecuente es que la misma entidad tiene que garantizar la integridad de la data, ¿no? O sea, la data que tiene Claro, la entidad y obviamente sus recursos técnicos tienen que garantizar que obviamente la data que se está sometiendo a la diferentes verificación. análisis sea íntegra. ¿Y quién garantiza eso? Pues la entidad, de acuerdo a las políticas, procedimientos y la misma regulación que les obliga como tal. Ahí, si uno en los análisis no tiene la veracidad de esa data, pues difícilmente puede emitir un concepto idóneo sobre lo que contiene esta, ¿no? Yo creo que eso es primordial y Claro. esencial. No sé, Juan Carlos, si quieres complementar algo. Sí, efectivamente, ¿no? La integridad de los datos es un punto importantísimo, neurálgico diría yo, ¿no? Sí, Porque neurálgico. sobre eso construimos. Podemos tener como comentaba Alfonso, podemos tener el mejor Ferrari ahí en la puerta, pero si es que los datos no son de calidad, el Ferrari no los va a resolver. El Ferrari no lo va, el potente sistema no lo va a inventar tampoco. Entonces, yo creo que las organizaciones deberían siempre cuidarse mucho eso, ¿no? Primero, cuidar la integridad de los datos. Ya con una integridad de datos podemos pensar en un segundo nivel, que es la solución tecnológica, pero primero tener la certeza de que tenemos una integridad de datos adecuada, ¿no? Totalmente. Y si no, el Ferrari en vez de gasolina le echas diésel y pues no va a avanzar ni un metro como Claro. dice, ¿no? De ahí en Estados Unidos se exige, o por lo regular las buenas prácticas es que el sistema de monitoreo se debe a calibrar anualmente, y adicionalmente se debe hacer un análisis técnico de ese sistema, donde obviamente se evalúa con diferentes pruebas que hace una firma externa la calidad y la integridad de los datos que está recibiendo ese sistema, porque si se Claro. alimenta mal, es como dice Alimelec, o sea, si alimentamos más el Ferrari con diésel cuando hay que echarle gasolina, pues va a funcionar mal, y los resultados van a ser nefastos, por supuesto, para la entidad. Así es, yo creo que también hay que, y también como lo comentaron ustedes, pasar a ese segundo nivel de verificación con herramientas tecnológicas, ¿no? Ya todos estos KYC electrónicos que van a fuentes privadas o públicas a hacer un match con los bases de datos, incluso que emite, por ejemplo, acá el gobierno, el Instituto Nacional de Población, que sí sea, que puedan tener biométricos, que vaya con todas estas fuentes para ver la calidad y que te regrese un match con de estos datos que estás enviando y lo vuelvas a hacer un doble clic con una herramienta de verificación biométrica en el onboarding. No sé, ya estamos hablando de cuestiones ya mucho más técnicas para decir si es Alfonso el que está ahí atrás de esa pantalla, si es Juan Carlos el que nos dice ser. Entonces, yo creo que estaríamos haciendo un doble clic, pero bueno, ya sería una segunda fase, como bien lo mencionaban ustedes, echar mano de todas estas herramientas que hoy existen, ¿no? Hay una pregunta aquí de que alguien que dice que hasta dónde la debida diligencia eso hay una forma de flexibilizarlo. Oiga, yo sobre esto sí quiero ser concreto en la práctica en Estados Unidos, cuando uno recibe una inspección como oficial de cumplimiento, el inspector le pide, por lo regular, eh, eh, las excepciones que realizó a la política. Te estoy hablando en Estados Unidos. Entonces, es decir, la política, lo lógico es que si hay una política, hay un procedimiento, hablo en lo personal. No debo excepcionar, pero hay momentos del negocio que llevan a que se escalen por niveles ciertas decisiones. Lo importante es, un ejemplo, le abrimos a una entidad, voy a hablar de Estados Unidos, a una entidad de otro país una corresponsalía bancaria, y se requieren
los estados financieros. Resulta que los cortes no han sido, no coinciden con las fechas y hay un poco de demora en los conceptos finales de la entidad que certifica los estados financieros de la entidad, y hay las evidencias de que efectivamente hay una demora. En ese caso, la misma política puede llevar a que el oficial de cumplimiento tome la decisión de excepcionar ese requisito que son los estados financieros de la entidad. Entonces, bajo esa óptica, ok, lo importante es excepcioné la política, y qué tiempo di para excepcionar esa política, y si en ese tiempo se cumplió esa excepción. Pedí un mes, no un año. Entonces, ¿qué seguimiento se le hace? Usted, como sujeto obligado en Estados Unidos, puede excepcionar. Lo importante es saber qué excepcionó, cuándo lo excepcionó y para qué lo excepcionó, y qué seguimiento le hizo a esa excepción. Eso funciona específicamente. Ahora, hay aspectos en la política que no se excepcionan. Voy a hablar de la corresponsalía en Estados Unidos, particularmente. Estados Unidos, cuando presta servicio una entidad bancaria de corresponsalía a un banco o a otro sujeto obligado, debe exigir un agente de proceso legal. Entonces, ese agente de proceso es un requisito sine qua non, y sin el cual no se debería abrir una cuenta en una entidad bancaria de los Estados Unidos a otra entidad de fuera de los Estados Unidos. Entonces, esos son aspectos que no merecen ni ameritan flexibilización como tal. Hay requisitos que sí lo pueden, digamos, permear para poder que los envíen en un tiempo determinado, y hay otros que no. Hasta ahí yo creo que de pronto son ejemplos de flexibilización. No sé, Juan Carlos, si quieres complementar algo adicional de esta parte. Ujú. Sí, no, efectivamente, el tema de la flexibilización, si bien puede depender mucho también del país, el regulador, de la perspectiva y la visión que tenga el regulador, también va a depender que sea una flexibilización que tenga un trasfondo técnico, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de desarrollar regímenes de debida diligencia, ¿no? Una flexibilización que no sea entendida como que yo controlo a veces sí y a veces controlo y a veces no controlo. No, el control siempre lo vas a hacer, solamente que de repente pueda ser un control un poco más flexible en función a riesgos. Tal vez si tenemos una vía de diligencia simplificada, podemos tomar menos exigencia en información y más bien en una reforzada ampliarla, ¿no? Pero no es porque el cliente pueda o no pueda o lo que a mí se me ocurra, sino a que responda a un criterio técnico, ¿no? Que en este caso tenía que estar enfocalizado en riesgos, ¿no? Excelente, gracias. Quiero tomar la oportunidad para ah, dar un saludo y darle el paso para que ella también nos salude. Pudo entrar a la final con viento y agua a nuestra estimada licenciada Katia Morales. Saludos. Hola a todos, se encuentran muy bien. Disculpas bastante grandes porque de verdad que me hizo la trastada todo lo que es el tema de a pesar de que no hay tanta lluvia en el día de hoy, sí el tema de la intermitencia con la conectividad está un poco complicada. Entonces tenía que por lo menos honrar la excusa de manera formal. Y gracias, Alfonso, por apoyarme No, por favor. en la parte magistral, como siempre. Y creo que fue como bastante puntual todo tu disertación. De verdad que agradecida y quizás solamente dejarle, teniendo, aquí va también dentro del público, hay mucha gente con el tema del sector cooperativo en el día de hoy. Y nuestro sector está ahora mismo haciendo una transformación porque tenemos prontamente una nueva ley de cooperativas, de sociedades cooperativas, y eso va a ser quizás una transformación general con todas. Igual como lo hablaba comentó Juan Carlos, estamos también enfrentados a lo que es una quinta ronda que ya viene ventilándose y ya viene acercándose el 2028. Y creo que en nuestro país tiene un gran reto, sobre todo que sectores específicos que han tenido quizás una baja calificación en las anteriores oportunidades, ahora tienen una nueva quizás oportunidad de poder resarcir
muchas cosas, dentro de los cuales, y quizás me refiero directamente al tema del sector cooperativo, justamente porque es uno de esos sectores que ha sido totalmente observado. Ahora viene un nuevo cambio y ahora vamos a tener que agigantar los pasos, sobre todo por el tema del poco tiempo que tenemos. Pero nada, entendemos que ya estamos todos muy preparados. Y yo voy a tomar una preguntilla por ahí que hay dentro de todas las que todavía quedan pendientes. No podemos bajarle al tema de normas quizás más bajas con el tema de los políticamente expuestos. Los políticamente expuestos son observados inclusive por las recomendaciones especiales de Gafi. No hay ningún tema en hacer negocios, tenerlo en nuestros consejos, simple y sencillamente tener evidenciado una debida diligencia ampliada. No podemos bajar el tema de tener una normativa flexible para este tipo de quizás de cliente o de eh, eh, pertenecientes a nuestros órganos. ¿Cómo no develar información cuando está en nuestros órganos? Justamente porque le debemos transparencia, las entidades deben transparencia. Y todo lo que se ha comentado justamente apunta, señala a que la transparencia que tiene que ser quizás una de los estandartes de los diferentes sujetos obligados en los diferentes países. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo, con cómo manejamos. Y tal y como comentaba el mismo Alfonso, tener una visión clara, tener políticas claras que informen, identifiquen, vayan al norte que corresponde, creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, de verdad nuevamente, perdón por la tardanza y siempre Ninguna, aquí gracias. Gracias presta y a la orden. por entrar igualmente y por contestar. Me parece que eso era dirigida a la pregunta de Yeli Montilla, ¿no? Eh, Ajá. Queda ya poco tiempo, pero no sé si podemos coger una o dos más de las preguntas que están pendientes. ¿Alguno de Adelante, José. ustedes ah, tenemos ah, Fátima dice, ¿no? Buenas tardes, estimados Fátima de Ecuador. Ah, el tema es sobre el oficial de cumplimiento. No sé si Juan Carlos o Alfonso. A ver, dice Fátima, dice, buenas tardes, estimados, Fátima de Ecuador, formulo la siguiente pregunta. Cuando en un proceso de vinculación, durante el proceso de debida diligencia realizado por el oficial de cumplimiento, se determina que un corresponsal presenta antecedentes penales y por tal motivo no es admitido, ¿puede dicho corresponsal ceder sus derechos o participación a un tercero? A ver, acá hay un tema importante que no nos ha definido a qué es corresponsal. ¿Se define a un cliente o que va a establecer corresponsal como un punto de pago? No, no sé, Fátima, de repente a qué se hace referencia ya O como como un corresponsal. corresponsalía, algún banco extranjero. Pero si fuera corresponsalía o antecedente penal de un banco extranjero, Mm. como punto de pago, dice Fátima. Ok, un Ah, ya. corresponsal como un punto de pago, ¿no? Para poder ok, un pequeño negocio de repente, un pequeño negocio lo vamos a hacer un punto de pago de nosotros. Si encontramos que el corresponsal presenta antecedentes penales, ¿no? Fátima dice que son remesadoras de Western Union, ¿ok? Ujú. Y dice, encuentra que tiene antecedentes penales y por tal motivo no es admitido. ¿Puede dicho corresponsal ceder sus derechos o participación a un tercero? Lo que pasa, Fátima, es que si no es admitido, ¿qué derechos va a ceder? Porque no fue admitido. Si no fue admitido, nunca hubo derechos, no tuvo derechos. De repente hace referencia a que ya es un corresponsal con el que ya están trabajando y le encuentran un antecedente después, cuando ya están trabajando con él. Y que eventualmente ya tenga unos derechos ahí, digamos, de contrato, ¿no? De poder dar algunos servicios, ¿no? ¿Puede él ceder sus derechos o participación a un tercero? Habría que revisar, Fátima, hay un poco un tema legal, de repente a nivel de cesión de derechos, a nivel de contratos, ¿no? Digamos, yo no soy abogado, yo soy ingeniero, pero yo pensaría de que de todas maneras
podría cederlo siempre y cuando pase la validación de ustedes, ¿no? Ustedes no están obligados a trabajar con un corresponsal que no quieren. Si él ya no va a poder seguir siendo y dice, pero no importa, se lo paso el derecho a otro corresponsal para que lo haga, ustedes pueden aceptar sí, solo sí, entiendo yo, pasa los filtros de ustedes. Porque si el otro, el que va a ceder, al que se le va a ceder, no cumple las condiciones, ustedes no están obligados, entiendo yo, a poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, de repente, Fátima, por ese lado te puede ayudar un poco, ¿no? Sí, también creo que en este caso el programa de antilavado debe de tener algo, ciertos parámetros donde les guíe bajo estas circunstancias a aceptan o aceptan qué pasos deben tomar. Y yo creo Ujú, que un programa adecuado, eficiente, debería incorporar estas instancias, ¿no? ujú. Gracias, Juan Carlos. Lo último, de María José Alvarado. Elimelec, no sé si, por favor, tú crees que podrías, Ver, a ver si te la busco. contestamos esto. Dice, cuando se detectan transacciones con señales de alerta o con deficiencias en la integridad de los datos de un negocio, ¿cuáles serían, conforme a su experiencia, las medidas preventivas o los planes de acción que se podían implementar para mitigar los riesgos? Ok, ahí sería la idea de que primero hay que revisar qué señales de alerta se están detectando con esta, me imagino que es una persona moral, una persona jurídica, esta transacción, ¿verdad? Y bueno, pues habíamos que revisar primero como si fuera lo mismo de una debida diligencia, ir a fuentes públicas o fuentes privadas. Por ejemplo, tenemos los registros públicos de comercio para verificar la debida constitución de la empresa, quiénes son los apoderados, quiénes tienen facultades para verificar que realmente sean los negocios y que la integridad de datos no esté en juego, como lo platicábamos hace unos momentos, ¿verdad? Y de esa manera también, pues ahora también, como lo mencionábamos, tenemos esas herramientas de burós de beneficiarios finales, ir haciendo todo este cotejo de información, hacer doble clic en todos los puntos críticos y verificar realmente que esas alertas no sean falsos positivos y que realmente sean alertas que finalmente quizás si la pasamos en lista, si tengo una lista que aparece en un reporte, por ejemplo acá en México, de 24 horas, porque se encuentra una lista nacional o internacional reconocida de bandas criminales, empresas o personas que están señaladas por lavado de activos, por financiamiento del terrorismo, pues se tendrá que emitir un reporte de 24 horas, ¿no? Pero primero habría que hacer todo este análisis, finalmente dictaminarse esa operación y en su caso reportarse. Pero yo sería primero la idea de ir a las fuentes que se tienen, ¿verdad? El mismo gobierno, las fuentes que tengan en cada país públicas que puedan ir a consultarse y aquellas que se tengan de manera privada para comprobar que esas señales de alerta sean realmente verídicas, ¿no? Y no emitir un reporte como un falso positivo. Entonces, básicamente habría que ser la debida diligencia de la que venimos platicando. Gracias, Elimelec. Les comunicamos cualquier otras preguntas que tengan, pueden ser dirigidas a info@lumenosinstitute.com. A todos ustedes del panel, colegas, expertos en esta área, le agradecemos por su participación, por todo el conocimiento que han puesto y han podido compartir con todos nosotros, a todos los participantes. Muchas gracias por su apoyo. Eh, Sus nombres están en nuevo registro y vamos a poder emitir los certificados de participación de forma más rápida. Entonces, tengan todos ustedes muy buenas noches, muchas gracias y recuerden cualquier otra pregunta, info@lumenosinstitute.com y con gusto le daremos una respuesta detallada. Muchas gracias a todos, tengan muy buena noche. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.